Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo día y a este espacio de oración y meditación. Hoy es nuestro día 19 y estamos entonces en esta recta final de los 21 días de este espacio en el que nos hemos venido disponiendo y preparando para recibir ese nacimiento del niño Dios, desde nuestra creencia judío-cristiana o desde las prácticas religiosas católicas. El nacimiento tiene un significado no solamente del hecho de nacer, de que llegue ese Hijo de Dios hecho hombre en un pesebre para la salvación del mundo a través de esa misión que trae Jesús, sino también el hecho de saber que cuando hablamos del nacimiento, estamos hablando de salir a la luz, de sacar a la luz. Y entonces hoy les quiero traer una reflexión muy de la vida cotidiana, que de pronto no es la realidad de muchos o no es la realidad de todos y a veces se desconoce lo que es el milagro de la vida. Y les quiero compartir que yo hago parte de unos grupos de ayuda mutua. Como ustedes saben, tengo uno por muerte, hay otro que es por muerte o pérdida gestacional, perinatal y neonatal, que es cuando los bebés mueren en ese proceso de en la gestación, cuando nacen, como fue el caso de mi hija, o en su primer año de vida. Y también hay otro grupo que tiene que ver con el tema de muerte mixta, que es por diferentes circunstancias. Entonces, hablar del nacimiento y estar preparándonos para recibir a ese niño Dios, que no solamente es la simbología de que llega ese hombre a este mundo con una misión tan grande como fue Jesús, a transformarnos la vida para hacernos nacer desde el Espíritu, sino también darnos cuenta que la vida es un milagro y que nos cuesta mucho ver la vida como un milagro. Nos cuesta mucho ver que la vida tiene o tenga un sentido más allá de las circunstancias que nos puedan acontecer. Entonces, si vamos y miramos el nacimiento del niño Dios, empezó con muchos desafíos, con una misión de por medio que era inmensa, y no solo eso, sino con todo lo que había alrededor, con el misterio que ha tenido ese nacimiento del niño Dios, esa llegada, esas venir a la luz, sacar de la luz ese niño que llega. Porque entonces, pongámonos en contexto, una virgen que le dicen que está en embarazo y que ella no conoce varón. Un hombre que estaba comprometido con una mujer virgen que le dijeron, vas a ser papá, pero es del Espíritu Santo. Entonces empieza ese desafío de ellos a migrar, a ir buscando dónde va a ir naciendo ese niño, porque ya saben lo que significaba para esa época ser padres solteros, tener un niño fuera de una familia. Si aún en esta época sigue siendo complicado y difícil para muchas familias aceptar que pueda llegar prematuramente un hijo a la vida de alguien sin que se haya estabilizado, o toda la prevención que hacemos para que los adolescentes no queden en embarazo. Paradójicamente, muchas veces evitamos la vida y tenemos temas muy fuertes como la legalización del aborto, y hay quienes, digamos, avalan esa posibilidad. Y yo les digo, y lo he reflexionado no solamente por mi proceso, sino por el proceso de personas que he acompañado. Y les decía que les quería traer la reflexión desde la vida cotidiana, porque a veces ver la vida como un milagro nos cuesta cuando solo estamos centrados en la dificultad y en el problema. Y ayer atendí a un muchacho, porque cuando somos las mujeres, entonces somos muy dadas a expresar, a hablar, a decir cómo nos sentimos y a pensar que la maternidad le corresponde
más y con mayor fuerza a las mujeres. Y ayer atendí a un muchacho muy bonito donde me expresaba con un dolor profundo lo que le estaba aconteciendo. Y me decía, es imposible pensar que mi relación se acabe porque mi novia no puede tener hijos. No porque él la dejó, ella en una medida desesperada, en medio de esa turbulencia que está viviendo, decide terminar la relación porque le diagnosticaron una infertilidad y ya traían varios años intentando ser papás. Entonces, eso que acontece ayer me lleva a la reflexión de que muchas veces anhelamos la vida, anhelamos la vida y llegada de un hijo. Y eso para muchos puede que no sea ya su sentido de vida y no esté en su proyecto de vida, pero para muchos otros sí. Y cuando ponemos el foco en la vida, en lo que representa un nacimiento, en lo que representa un hijo, en lo que representa saber que puede llegar una vida a través de mí, y veo que la vida acontece para muchos como si fuera muy fácil, y para los que no fue tan fácil el proceso y para los que no fue fácil vivir la experiencia y para los que se le fue negada porque desde un principio les diagnosticaron una infertilidad, esa vida, ese nacimiento, ese niño que llega a una familia a transformarla, porque cada uno de nosotros que se le dio la vida, llegamos a una familia a transformarla, a hacerla diferente, porque con nuestra personalidad, con nuestra misión, con nuestra llegada, se transforma la dinámica de la familia. Entonces, ver en el nacimiento del niño Dios, no solo todo lo que acontece a su alrededor, porque recuerden que desde que el desafío de Jesús no fue en el ministerio cuando era adulto, fue también desde ese nacimiento, desde esa preparación de esa mamá y ese papá que lo iban a recibir. Y es el desafío de muchas parejas a veces que vivimos ese deseo de recibir esa vida, de ver ese nacimiento y que no se pueda por cosas naturales o por cosas inexplicables, porque muchas veces no tenemos ni un diagnóstico, es ver cómo se puede truncar ese sentido de la vida, pero también cómo encontrarle sentido a la vida en medio de esa dificultad. Entonces el nacimiento del niño Dios no viene con el desafío solamente de esa llegada, sino recuerden que cuando los Reyes Magos iban a su encuentro y se topan con el rey Herodes, él les dice, van y vuelven y me avisan a dónde ha nacido el Hijo de Dios, para yo también ir a visitarlo. Pero los Reyes Magos discernieron y se dieron cuenta de que no había una buena intención. Y el rey Herodes, ¿qué hace? Una fiesta. Invita a todos los niños menores que han nacido. ¿Y qué pasa? Entonces ustedes saben que el 28 de diciembre se celebra el Día de los Santos Inocentes. Entonces empieza el desafío de conservar la vida de Jesús. En medio de acabar de nacer, ya estaba viendo su vida amenazada. Y cómo nuestra vida se ve amenazada por todas las dificultades, por todas las situaciones que van aconteciendo y cómo encontrarle el sentido a esa vida en medio de todo aquello que va haciendo como una negación a esas posibilidades. Porque cuando a uno le dicen no, o cuando la vida le dice no, pues es como si se truncara ese deseo y ese sueño. Y cómo encontrarle el sentido a ese no, cómo encontrarle el sentido a eso que no nació, a eso que no se dio luz, a eso que no llegó para de alguna manera satisfacer o engrandecer mi vida. Y entonces ayer les contaba de ese paciente que me llega con ese dolor profundo y me decía, a veces la vida es muy cruel. Y yo le decía, sí, es que sí, es una realidad, a veces la vida es muy cruel, pero no deja de ser una experiencia para vivirla, no deja de ser una experiencia para disfrutar de todo lo que la vida sí nos da.
Y entonces volvemos a esa hojita en blanco donde ponemos ese puntico negro y decimos, esta situación que me rebosa, esa situación que puede ser más fuerte que yo en algún momento, de un sueño, de un proyecto, de un deseo profundo del corazón, que la vida nos diga no y que no puedan hacer, que no se puedan materializar, que no se pueda realizar. Es parte de esas frustraciones que tenemos en la vida y cómo manejar esa frustración y cómo no quedarnos en el sinsentido. Porque entonces hablábamos precisamente de eso. Hay otras posibilidades donde nos pueden decir, no fue un hijo natural, pero puede ser una adopción, puede ser esa posibilidad. Entonces, cuando vemos representado en el pesebre el nacimiento del niño Dios, vemos el milagro de la vida porque creemos que porque somos tantos millones de personas en el mundo, la vida aconteciera tan fácil y tener hijos es tan fácil. Y yo le digo, no es tan fácil. Si una persona en condiciones normales, sana, natural, está en una probabilidad de un rango de edad joven como es 30 años, tiene una probabilidad de un 25% de ser, de poder tener hijos, entonces la vida no es tan fácil porque si una persona sana, en condiciones sanas, joven, tiene un 25 de probabilidad de tener hijos desde los estudios científicos, entonces, ¿cómo es posible que a veces en una sola mujer, en una sola, en un solo cuerpo, nazcan tantos hijos y en una sola mujer no puedan nacer otra vida? Esas son las contrariedades de la vida, esos son los paradigmas de la vida. ¿Cómo es posible que el nacimiento sea todo un acontecimiento para muchos y para otros no pueda significar nada y podamos ver niños abandonados, niños dejados, niños abortados? Entonces, ver la vida como un milagro requiere también tener esa mirada desde nacer primero al espíritu. Y eso es lo que nos invita esa representación del pesebre. Eso es lo que nos invita a esa representación de la natividad. La natividad, que es la Navidad, viene de ese nacimiento de ese niño que vino a ser hombre por medio de una virgen y de un hombre de fe como fue José. Hablar de la vida como un milagro nos cuesta mucho y creo que cada vez yo lo voy comprendiendo. Yo creo que cada vez voy aprendiendo más a ver la vida con ojos desde el espíritu y todavía siento que me falta porque me siguen agobiando situaciones de la vida, me siguen aconteciendo cosas que a veces digo, Dios, ¿y cómo le hago frente a esto? Pero cuando empezamos a ver la vida como un milagro, cuando la vida nos permite verla como un milagro, es porque primero hemos nacido al Espíritu, es porque primero estamos viendo con un sentido más profundo, no solamente esa representación de la llegada de un cuerpo físico, sino que estamos viendo el nacimiento y lo que representa esa vida para alguien, para nosotros, para quien que pudo tenerla, porque entonces, como les digo, la vida no acontece para todos. La vida no tiene ese milagro para todos. Nos dio el milagro a cada uno de los que ya existimos, pero de los que quisiéramos que llegaran y no llegaron o llegaron y no se quedaron. Ahí es cuando la vida empieza a ser retadora para muchos desde esa impotencia y frustración de no tener el control. Y es parte de saber que cuando la vida nos dice no, por alguna razón, nos está enseñando algo valiosísimo y es soltar el control. Y vivir desde el espíritu es soltar el control, porque cuando vivimos desde el espíritu vivimos en la fe, en la certeza, en la confianza de lo que creemos que será, pero que no lo vemos. Y entonces hay milagros de muchas personas y de muchas mujeres o parejas que pudieron tener hijos después de un diagnóstico de infertilidad, pero muchas otras no. Y desde ahí
cómo acontece la vida. Y entonces cuando hablamos del nacimiento y vemos esa representación en el pesebre y vemos que ese niño nos viene a mostrar en ese nacimiento la vida y el milagro de la vida, y para nacer al espíritu tenemos que transformar muchas ideas y entonces desaprender es volver a nacer desde una nueva idea. Y cuando hay un proyecto que es parte también de un nacimiento, a una idea, a una misión, a un propósito, cuando tengo un propósito, una meta, un objetivo en la vida, es estar desde ese nacer de las ideas, desde esa creación de ese sueño, de ese proyecto. Y cómo ver la vida como un milagro, no solamente desde ese nacimiento, que representa la llegada de un hijo, sino también el nacimiento de un propósito en su vida, de un proyecto en su vida, que sea más allá de aquello que deseaba nuestro corazón. Y entonces cuando yo empiezo a mirar esa posibilidad de que la vida nace de muchas formas, no solamente a través de un hijo, y que los proyectos son parte de también verlos como unos hijos que nosotros vamos sembrando y van haciendo en nosotros esa idea, ese propósito, esa misión. Es como también le vamos encontrando el sentido a la vida. Y ayer hablábamos de algo muy bonito, ser luz para el mundo. Y cómo ser luz para el mundo significa transformarnos en el espíritu y desde ahí sacar aquello para lo que nosotros vinimos con un talento, una habilidad, una cualidad, con algo especial que a veces no lo vemos, que a veces nos cuesta mucho descubrir qué especial tengo yo. Si yo ni siquiera me acepto, si no me veo valioso, si para mí la vida ha sido tan complicada, tan difícil. Entonces, ¿qué especial tengo yo? ¿Cómo voy a hacer yo luz para el mundo si definitivamente yo no veo nada valioso en mí? Cuando vemos esa representación del niño Dios que nace en ese pesebre, hiciéramos esa semejanza de que fuéramos nosotros volviendo a nacer y nos viéramos en esa naturalidad, en esa originalidad, en esa sencillez, y cuando vamos creciendo, todo eso se va permeando por lo del contexto y se va perdiendo esa idea de esa inocencia, de esa ingenuidad, de esa sencillez, de esa naturalidad. Y vamos convirtiendo nuestra vida solamente en conceptos y etiquetas que vamos escuchando de otros o que vamos percibiendo desde nuestro miedo, desde nuestra no aceptación, desde nuestro rechazo, desde nuestra falta de valoración de nuestra propia vida. Y entonces cuando hablamos en niños de 3 4 años, podemos ver en ellos esa originalidad que todavía no se ha permeado por el concepto del otro y no se ha permeado por la mirada crítica que tenemos de nosotros. Y el nacimiento del niño Dios nos invita a eso, a volver a ver esa imagen y semejanza de lo que somos en el espíritu y en esa creación de ser hijos de Dios. Porque ver nuestra vida como un milagro es mirarnos al espejo cada día y decirnos, no es tan fácil llegar a este mundo. Creemos que es muy fácil y realmente no es tan fácil llegar a este mundo, no es tan fácil llegar a esta experiencia. Y se los digo por mi experiencia, por no haber tenido más hijos, por mi experiencia de estar en grupos de ayuda mutua, donde veo mujeres y parejas que no han podido tener hijos por experiencias cercanas donde se han hecho tratamientos in vitro una, tres, cuatro veces y han sido fallidos. Se los digo por los diagnósticos de infertilidad que tienen algunos de mis pacientes. Se los digo por muchas mujeres con su deseo de ser mamá y hombres que su deseo de ser papá y no pueden concebir. Y nosotros nos miramos al espejo y nos criticamos, nos rechazamos y no nos aprobamos y no nos vemos valiosos. Pero llegar a este mundo no fue fácil. Llegar a tener esta materialización física, nacer físicamente, no fue fácil. Pero creemos que sí porque somos muchas millones de personas en el mundo
Y muchas millones de personas han venido a este mundo, han nacido a este mundo, han trascendido el mundo y seguimos llegando. Entonces pareciera que no se acabara la especie humana porque entonces nacemos y morimos, nacemos y morimos. Pero cuando vamos al misterio de lo que representa nacer, porque pareciera que fuera muy normal y asumimos que solamente es un acto de donde podemos nacer, que se llama el acto sexual y ya. Entonces yo tengo el acto y nace un hijo. No, no es tan sencillo. Y entonces es muy bonito cuando en talleres, en cursos, empezamos a ver este cuerpo físico como un milagro, esta vida como un milagro, porque primero que todo no fue fácil llegar y entonces nos vamos al desafío que tuvo Jesús para llegar, al niño Dios para nacer. Y empieza con María y José en esa misión que ellos recibieron, en ese, acepto esto tan grande, ¿cómo voy a estar yo en embarazo si yo no conozco varón? Y el otro decir, ¿y cómo yo voy a ser papá si ni me he casado, no he estado con María? Entonces ahí empieza el misterio de la fe. Le creo a ese Dios que me habla a través de un ángel y me dice, vas a concebir un hijo y será por medio del Espíritu Santo y será mi hijo. Es que pongámonos en contexto, a veces nos cuesta mucho ver esa analogía desde una mirada racional, pero ese es el misterio de la fe. Y ese es el misterio de la vida, que no solamente es el nacer a través de un acto sexual, es que por más que mi cuerpo biológicamente pareciera estar preparado para recibir y concebir una vida, no fue posible. Y es el caso de muchas mujeres. Entonces ver la vida como un milagro y mirarnos al espejo y no reconocer esa imagen y semejanza de Dios en nosotros y no ver ese milagro que es la vida porque nos pareciera que llegamos acá tan fácil. No, no, no fue fácil. No fue fácil llegar, no fue fácil ser nosotros los que nos materializaron a través de un deseo, un sueño. A veces no, a veces llegamos porque fue un accidente, aparentemente un accidente. Pero si les digo, si hay parejas que buscan y buscan por años tener un hijo, hay otras que en un momento loco quedan en embarazo. Entonces, es un milagro ese encuentro, es un milagro ese accidente. Es un milagro llegar a la vida y mirad, esto se los digo con todo el corazón de experiencias de personas que aunque llegaron por medio de una violación, sus vidas son extraordinarias, porque no creeríamos que a partir de un hecho tan doloroso, de un hecho tan desgarrador, la vida pudiera tener sentido o la vida se pudiera ver valiosa cuando yo soy fruto de una violación. Y ver personas, ver seres humanos extraordinarios, reconociendo su origen y su llegada a través de un acto tan vulnerable para un ser humano, es ver el milagro de cómo nos vemos a través del espíritu, con ese valor, con con esa, con esa representación de lo que viene a ser ese niño Dios en el pesebre y es darnos la esperanza de volver a nacer desde el espíritu y cómo renovamos nuestra vida a un segundo nacimiento después de este primer nacimiento del cuerpo, porque este primer nacimiento del cuerpo ya vivió un desafío. Ahora el desafío en la vida es nacer al espíritu, hacernos conscientes de cómo administrar este cuerpo, de cómo administrar esta vida que nos fue dada y empezar a verlo como un milagro, empezar a vernos a través del espejo con amor, con reconocimiento, con valoración, con respeto, con saber que nuestra vida tiene propósito y que no el propósito está dado por una vida exitosa, el propósito está dado por ser ordinarios a llegar a ser extraordinarios, sino porque seamos reconocidos y seamos públicamente expuestos al éxito, sino porque le encontramos valor y en lo que hacemos le damos ese valor y le damos ese amor a aquello que le hemos puesto en la mente, el corazón, el propósito, aquello que ha nacido de nosotros
Y yo les decía ayer, cuando Jesús hizo su ministerio, no cogió hombres extraordinarios, cogió hombres ordinarios que volvió extraordinarios. Y no porque fueran brillantes, no, no, no. Recuerden que Pedro negó 3 veces a Jesús. Eso que lo haga un amigo con uno duele profundamente. Entonces, eran hombres ordinarios, eran hombres comunes como nosotros. Lo extraordinario es ese poquito de más, ese extra que yo le doy a mi vida, ese extra que yo hago con lo sencillo. Entonces, de lo sencillo, ¿cómo hago algo extraordinario? Yo puedo dar un detalle pequeño, sencillo, pero lo hago extraordinario cuando le entrego ese detalle al otro con amor, con palabras, con dedicación, con una envoltura muy, muy bonita que hace ver que pensé en cómo adornarlo para ti. La vida está hecha de cosas ordinarias que cuando la hacemos con el espíritu de amor, se vuelven extraordinarias. Entonces hoy la invitación es cómo me miro al espejo. Veo mi nacimiento físico como un milagro. ¿Y qué hacer a través de ese nacimiento espiritual para que mi vida se vuelva extraordinaria? Y no me sienta ordinario porque no soy reconocido, famoso, exitoso, profesional, porque no tengo la plata que me gustaría tener o porque no se materializan los sueños que he tenido y estoy viviendo en la frustración, en la impotencia y entonces veo que aquello a la que la vida me dice no, me dejo paralizado y me deja como sin poder tener capacidad de reacción. Y siento que entonces cuando la vida me dice no, es como si me estuvieran poniendo y yo les decía, cuando muere mi hija es como si me hubieran puesto una puerta y me la hubieran cerrado y yo me quedé sin saber para dónde coger ni qué hacer. Y era como si no hubiera más allá, pero la vida siempre tiene posibilidades. Y al ser esa hoja en blanco con ese puntico negro en la mitad, está aquella situación que me reta, aquel dolor, aquella situación que me desafía en la vida y está eso que resta del espacio de la hoja en blanco para ver nuevas posibilidades y oportunidades. Y ayer trabajaba con el paciente eso. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cuáles son tus posibilidades frente a esta situación, frente a este diagnóstico, frente a esto que la vida te está diciendo hoy? No. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las opciones que hay? Y empezar a despejar la mente, viendo posibilidades, viendo opciones, viendo alternativas, empieza a cobrar sentido y ver que en la vida muchas veces nos enfocamos y queremos que las cosas sean de una sola manera. Y si no se dan así, entonces no hay nada más que hacer. Recuerden que vivir desde el espíritu te es centrar en fe y es soltar el control y es saber que yo no controlo, sino mi mente y la intención de mi corazón. Yo no controlo nada afuera, yo no controlo nada de las situaciones. Creemos ilusoriamente que tenemos el control, pero les decía ahorita, ni siquiera el control de generar una nueva vida lo tenemos, porque creemos que porque tenemos un cuerpo dotado, nuestro cuerpo va a reaccionar al momento que digamos, vamos a tener un hijo. Perfecto. Es muy sencillo. Vamos a tener un momento íntimo y de ahí van a ser un hijo. No, podemos tener muchos momentos íntimos, muchos intentos, muchos tratamientos y si la vida me dice no, fue no. Y entonces la invitación hoy es esa. Si la vida te dice no a muchas cosas, recuerda que tu vida es un milagro. Recuerda que llegar acá físicamente fue un milagro. Y recuerda que hacer un nuevo nacimiento al espíritu es una decisión, porque podemos seguir viviendo desde la materia, desde el cuerpo físico, desde la limitación, o podemos ir entrando en esa renovación del espíritu y ver en el espíritu y verlos a través de los ojos espirituales la vida como un milagro, llena de posibilidades, de oportunidades. Y uno dice, pero es que cuando la vida le ha tocado a uno tan difícil, recuerden, recuerden lo que fue el nacimiento de Jesús.
lo que fue la misión de José y María. Recuerden lo que ha sido el desafío de la llegada de ese niño Dios a este mundo, porque desde que nació ya lo estaban persiguiendo. Y recuerden el desafío que ha sido mantenernos en pie en muchas otras situaciones, porque nosotros se nos olvida que hoy estamos viviendo una situación difícil, pero no es la primera. Ya hemos pasado muchas y pareciera que a veces olvidáramos esa fuerza que tenemos para darle frente a las dificultades. Entonces, ver esa vida como un milagro es mirarnos al espejo cada día y valorarnos y reconocer lo valiosos que somos y saber que si nos dieron esta experiencia, si a nosotros nos dijeron sí, desde donde nos manden, porque entonces creemos que venimos de papá y mamá o de ese hombre y de esa mujer que se juntó, pero nuestro espíritu no viene de ahí viene nuestro cuerpo físico y material. Nuestro espíritu viene dado de ese poder divino. Y entonces mirarnos al espejo con esa mirada desde el espíritu y saber que fuimos enviados a este mundo con una misión sencilla, sencilla, porque es que nuestra familia se transforma con nuestra llegada. No es la misma familia con Viviana que sin Viviana. No es la misma familia con cada uno de ustedes. La familia se transforma, la dinámica se transforma. ¿Qué es ser luz en el mundo? Y ayer lo hablábamos. ¿Qué le doy al otro? Desde este milagro que soy yo de vida, ¿cómo hago para engrandecer, para darle luz al otro, desde lo que sí tengo, desde lo que sí puedo, no desde la frustración y la impotencia cuando la vida me dice no, sino desde las posibilidades y oportunidades cuando la vida me dice hay mucho más, no solamente es ese deseo que no te puedo dar, por alguna razón. En el camino vamos a encontrar respuestas, no todas, y no todo tiene explicación desde la razón. Por eso cuando vivimos desde el espíritu, podemos ver con los ojos del espíritu las situaciones que nos acontecen, podemos descargar, podemos vivir con más paz en medio de la tormenta. Y la palabra de Dios dice, y en los principios de este espacio yo les decía, la paz que sobrepasa en todo entendimiento humano. Esa es la verdadera paz, porque muchas veces no encontrar respuesta nos genera impotencia, no tener el ok de aquello que quisiera tener en mi vida genera impotencia. ¿Cómo vivir en paz que sobrepasa ese entendimiento humano cuando la vida me dice no? Cuando la vida no sale como yo quería, cuando la vida no resulta como yo esperaba, cuando la vida pareciera no tener sentido porque está llena de dificultades, porque no me he centrado sino en lo que la vida me ha dicho no. Pero ¿y dónde están los sí? Hay muchos sí, hay muchas posibilidades que la vida me ha dicho sí. ¿En dónde me estoy centrando yo? Entonces la invitación de hoy es que entremos en un momento de oración y meditación y podamos conectarnos con ese milagro que somos, con ese milagro que viene y nos dice el niño Dios en ese pesebre, renovarnos en el nacimiento del Espíritu, de que si yo no he hecho algo extraordinario con mi cuerpo, puedo hacer algo extraordinario desde el Espíritu, y es darle luz a mi vida y desde ahí encender la luz de la vida de los otros. Entonces los invito a que respiremos profundamente y a que entremos en ese espacio de conexión, en ese espacio de presencia. Entonces vamos a respirar nuevamente profundamente y nos vamos a ir haciendo conscientes de ese lugar en el que estamos hoy, de ese espacio que ocupamos, de ese cuerpo físico que no se nos fue dado, de ese cuerpo físico que es un milagro, que no lo hemos visto así, que no lo hemos valorado, que no lo hemos reconocido como un milagro. Vamos a respirar profundamente
y vamos a hacernos conscientes de ese cuerpo. Vamos a sentir la postura física que tenemos cada uno en este momento. Vamos a reconocer cómo está esa postura de este cuerpo que me fue dado, de esta vida a la que un día me dijeron sí y se volvió un milagro, porque ya hemos escuchado que vivir y llegar a este mundo es un milagro, pero no lo hemos comprendido y no lo hemos visto así. Solo aquellos a quienes se le ha dificultado tener un hijo pueden ver en esa vida un milagro. Como cada uno de nosotros podemos reconocer que nuestra vida es un milagro. Cómo valorar, cómo darle un sentido a este cuerpo que representa mi vida y saber que soy un milagro. Cómo aceptarme con aquellos defectos que aparentemente tengo que no me agradan y que me gustaría que fueran diferentes y que mi aspecto fuera diferente y que lo que soy fuera diferente. Y entonces pierdo la posibilidad y la oportunidad de vivir mi vida como un milagro. Y me hago consciente de mi cuerpo y empiezo a hacer un recorrido desde mis pies. Y recuerdo cómo son mis pies, cómo son mis pies. Y recuerdo que hay personas que son un milagro y no tienen pies. Y siguen siendo un milagro, siguen siendo una obra perfecta creada por Dios. Y si yo sí tengo mis pies, reconozco mis pies. Y cuando le he dado gracias a esos pies, cuando le he dicho gracias por sostenerme, gracias porque me has llevado a muchos lugares, gracias porque en ti puedo pararme cada día y poder desplazarme a diferentes lugares. Y no veo mis pies como un milagro. Y hoy reconozco que mis pies son valiosos y no los critico, no los juzgo, los reconozco, los valoro y empiezo a ver mis piernas. Y entonces recuerdo cómo son mis piernas y aquellos que no las tienen siguen siendo un milagro, siguen siendo una obra perfecta. Y yo que sí los tengo, cuánto les he valorado, cuánto he pensado que cómo fuera mi vida si no las tuviera y cómo es mi vida hoy que las tengo. ¿Por qué no puedo ver mi cuerpo como un milagro? Y lo que hago es crítica, rechazo y no aceptación de este milagro que sí, que un día me dijeron sí y a ese papá y a esa mamá se les concibió un deseo, mi vida. O llegué por un accidente, pero comprendo que la vida no es un accidente y no es un simple acto, viene dada por un propósito mayor, porque pueden haber muchos actos para que pueda crearse una vida, aun con la intención desde el amor de por medio y no darse. Y a mí me dieron la vida, como desde ahí puedo ver mi cuerpo como un milagro y reconozco mi cuerpo, mi dorso y veo mis brazos y digo, ¿cuándo? Mientras me baño, mientras me ducho, mientras me arreglo, me veo y me reconozco y me digo, soy un milagro, soy la existencia de un milagro. Cuando me organizo, me visto, me baño, ¿cuántas veces
Le he dicho gracias a mi cuerpo porque me ha permitido ser el vehículo para el espíritu y desde ahí vivir esta experiencia humana que trae desafíos, que trae momentos dolorosos, que trae experiencias que a veces desgarran el alma, sí, y cómo ver la vida como un milagro a pesar de. Y entonces recordamos que si estamos aquí, tenemos este cuerpo y se nos fue dada la experiencia de vivir, es un milagro. Y ayer hablábamos que este milagro puede ser luz para el mundo, que mi vida, que aparentemente es ordinaria, yo puedo volverla extraordinaria a partir del Espíritu que habita en mí, a partir del Espíritu Santo de Dios en mí. Y empiezo a reconocer en mí no solamente el milagro de este cuerpo físico que se materializó, sino también el milagro desde el Espíritu cuando yo me permito que obre en mí el Espíritu Santo de Dios. Y yo les decía ayer, el Espíritu Santo de Dios no entra invasivamente, Él espera ser invitado, porque cuando Él llega a nuestra vida y hace lo que hay que hacer, vivir esa transformación como la oruga, va a doler, va a doler, porque requiere valor transformarnos desde el Espíritu. Requiere valor despojarnos de creencias, pensamientos, de ideas y poder soltar aquello que creemos que es nuestra verdad. Pero nuestra verdad está en mirarnos en el espejo y en reconocernos que somos un milagro, que se nos fue dado este cuerpo físico y un espíritu hecho a imagen y semejanza del Creador. Pero yo no lo he visto así. En muchos momentos no lo vi así. Me miraba al espejo y no reconocía quién era, no valoraba quién era, no me gustaba quién era. Cuando empecé a vivir realmente y auténticamente en el Espíritu, empecé a mirarme en el espejo y a reconocer este milagro, esta obra que se materializó y a comprender que no se llega a este mundo fácilmente, que no solamente soy el resultado de un acto de intimidad, ni que soy el resultado de un deseo de un hombre y una mujer de querer tener un hijo. Soy pensado antes de nacer, porque ese Padre Creador, esa divinidad, pensó en mí y sopló su espíritu en mí y permitió que yo viniera a vivir esta experiencia humana. Y como puedo ver mi vida, mi cuerpo, mi existencia como un milagro, cómo puedo ponerle sentido y propósito a esta vida ordinaria y cómo la puedo volver extraordinaria, no basado en el éxito, en el dinero, sino cómo engrandezco mi vida, cómo engrandezco la mirada de mi vida y desde ahí cómo enciendo la luz en mí y me vuelvo también luz para el mundo, para mi alrededor, para las personas que entran en contacto conmigo. Cómo desde ahí puedo llegar a ser luz y puedo empezar a ver que soy un milagro y que a través de mi luz puedo encender la luz de muchos otros, porque todos estamos en el proceso de aprender, de crecer desde el espíritu y a veces mi luz puede encender la luz del otro cuando por las dificultades, cuando por las necesidades, cuando por las pruebas, siente que su vida no tiene sentido. Siente que cuando la vida le dice no a un sueño, a un propósito, se le acabaron las oportunidades y posibilidades. Y cuando yo renuevo mi vida desde el Espíritu, puedo ser un ser ordinario a llegar a un ser extraordinario porque ese extra lo pone el Espíritu Santo de Dios en mí, porque ese extra lo hace
aquella llama que se enciende en mí, aquella luz que se enciende en mí y saber que yo donde llego impacto, porque sé que solamente puedo impactar sin ninguna necesidad, sin tener que hacer ningún esfuerzo, solo esa presencia física que se me fue dada, solo ese cuerpo físico que se me fue dado, impacta 2 metros a mi alrededor y no hago ningún esfuerzo por impactar, porque solo mi cuerpo irradia desde mi corazón lo que emana, lo que hay ahí. Y cómo yo cuando empiezo a vivir desde el espíritu y empiezo a transformar mi vida ordinaria en extraordinaria, empiezo a ver mi vida como un milagro, puedo expandirme en esos 2 metros e impactar al otro y ser luz para el mundo, desde el milagro de mi vida, desde el milagro de mi existencia. Y vamos a decirle al Espíritu Santo de Dios que desde esos ojos espirituales, cada vez que me mire en el reflejo del espejo, cada vez que reconozca mi cuerpo, me haga sentir que soy un milagro, me haga sentir que la vida tiene un propósito mayor, que las dificultades, que toda situación que acontece en la vida hace parte de la experiencia humana, pero que mi vida tiene un propósito mayor y es aprender a través de todas las experiencias que me retan, que me desafían, pero que el Espíritu Santo de Dios que me fue dado para renovarme en el Espíritu hace que mi vida sea extraordinaria y me hace extra y me da esa fuerza extra para salir avante de las situaciones, para aprender la lección de ese momento desafiante que la vida me pone. Y desde ahí le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que sea ese extra en mi vida, que sea Él obrando en mi mente, en mi corazón, que renueva las fuerzas de mi espíritu y que ser extraordinario no es en mi fuerza, no es en mi poder, es en las fuerzas del Espíritu Santo de Dios obrando en mí. Es saber que ese nacimiento del niño Dios lo que nos viene a recordar es volver a nacer al Espíritu. Y le vamos a dar gracias a Dios, gracias a la vida, gracias por mi vida, gracias porque puedo ver a través de mis ojos espirituales el milagro que acontece cada día cuando despierto, cuando puedo tener un nuevo día, cuando soy una hoja en blanco y tengo muchas posibilidades y oportunidades para ver esa situación, ese punto negro en medio de esa hoja, como un desafío, un reto, un aprendizaje, una lección, pero no el fin, no aquello que me deja estancado y atado, sino aquello que me engrandece y que me fortalece desde el espíritu. Y vamos a llevar nuestras manos al pecho corazón y vamos a sentir el latido de ese corazón y vamos a saber que ahí está latiendo el milagro de la vida, el milagro de mi existencia. Vamos a respirar profundamente. Reconozco que en cada latido está el milagro de mi vida, que el latido me hace sentir vivo y que si estoy vivo es porque sigo teniendo propósito en esta experiencia humana. Y le doy gracias, gracias a la vida, le doy gracias a Dios, le doy gracias a mi corazón porque hace posible el latido de ese milagro que soy. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que me dé ese extra para pasar a ser de ordinario a extraordinario desde el Espíritu Santo de Dios, porque no son mis fuerzas, no son mis talentos,
Es ese extra que me da el Espíritu Santo de Dios obrando en mí. Y respiro profundamente y me quedo con esto en mi corazón y lo grabo y lo recuerdo cada vez que me miro en el espejo. Le doy gracias a la vida por el milagro que soy. Y cuando me sienta preparado, vuelvo aquí en mi presencia y abro lentamente y suavemente mis ojos. Muy bien. Entonces, este nuevo día, en este nuevo comienzo del día, a ser extraordinarios desde el Espíritu. Un muy buen día, Dios los bendiga y a ver ese milagro que somos cada vez que nos miramos en el espejo. Dios los bendiga y nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Y recuerden el taller especial del lunes 23 de diciembre y lunes 30 de diciembre para las personas que están viviendo un duelo, cómo pasar fechas especiales sin ti, cómo pasar esta Navidad sin ese ser amado que trascendió, que falleció. Un abrazo inmenso, Dios los bendiga, un feliz día. Gracias. Con todo cariño. Chao.